Bienvenidos nuevamente a el módulo de cartas generales. Hoy daremos continuación a la lección anterior con respecto a la introducción a la primera epístola de Juan. Antes de comenzar con nuestra lección, oremos. Padre amado, damos gracias por este tiempo que tú nos prestas para poder estudiar de tu palabra, para poder comprender un poco más. Permítenos, por favor, comprender este mensaje y poder comunicar de él mismo a cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando. Bendito tú eres, Señor, permítenos poder hacerlo de la forma apropiada, según como te agrade, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, dando continuidad a la lección anterior, seguimos con la introducción a la primera epístola de Juan. Juan escribe esta carta para animar y fortalecer a los creyentes en un grupo de iglesias cerca de Éfeso, en la parte oeste de lo que hoy es Turquía. Sabemos quien escribe esta carta es el apóstol Juan, probablemente durante los años 80, en la segunda etapa de su vida. También sabemos que entre comentarios Juan escribe esta epístola como su obra final, ¿no? Su primera epístola fue escrita después de su encarcelamiento en la isla de Patmos. La escritura hacia Éfeso explica que él sería el pastor de esta iglesia, la cual fue fundada anteriormente por Pablo. A través de los años, la Iglesia ha creído que el apóstol escribió primero su Evangelio, en segundo lugar sus epístolas y finalmente el libro de Apocalipsis, justamente antes de su muerte. Podemos ubicar la región de Patmos en ese sector, donde dice número 17, el cual está marcado por la flecha, ¿no? Y la cual sí nosotros podemos afirmar se encuentra cerca de Éfeso. Juan en Éfeso y fue enterrado en esa ciudad. Patmos. Patmos debe su renombre a la mención que aparece en Apocalipsis de Juan, en cuya introducción se dice que el autor fue desterrado a Patmos, donde tuvo su encuentro con Jesús en la llamada Gruta del Apocalipsis. La ciudad de Éfeso era muy parecida a cualquier ciudad en nuestros tiempos. Tenemos algunos estudios sobre la situación en la cual se encontraba, esta situación religiosa en la cual se encontraba la región de Éfeso, donde había una familiaridad natural con el cristianismo. Muchos de los creyentes eran hijos y nietos de los primeros cristianos. Ya hasta este tiempo muchos habían escuchado del mensaje que traía Jesús hacia sus vidas. Sin embargo, el primer brillo que tuvo la enseñanza de Pablo en esa región ya había pasado, por lo cual nuevamente nos repite, muchos de los creyentes eran hijos y nietos de los primeros cristianos, esos cristianos fieles. Un nuevo brillo de la fe cristiana se había empañado, ¿no? La emoción durante ese tiempo y la gloria de los primeros días se había apagado. Qué emocionante fue ser un creyente en aquel día en el cual el apóstol Pablo había llegado a la ciudad y desafió a la diosa Diana de los Efesios, y toda la ciudad estaba alborotada. En este lugar vemos a la diosa Artemisa, con el nombre con el cual era conocida esta diosa, ¿no? En el templo de Artemision en Éfeso se guardaba la imagen de Artemisa como diosa de la fertilidad natural. Entre las características que tenía esta diosa, las cuales eran adoradas en aquel tiempo por la gente de esa región, encontramos en la cabeza llevaba un cátalos, un cálatos. También
Vemos que su cabeza está rodeada por un disco y un gran collar. Por debajo tenemos numerosos pechos como símbolo de la fecundidad, una túnica larga y un disco en la cabeza decorados con protones de grifos y otros animales. En la imagen original, cada uno sostiene un león. Esta imagen pertenece al siglo II después de Cristo, elaborada en bronce y alabastro, el cual se encuentra en el Museo de Nacional Nápoles. Algunos otros detalles nos hacen reflexionar sobre el primer impacto que había tenido las enseñanzas de Pablo sobre esta misma ciudad. Qué ferviente había sido el amor y el entusiasmo por Cristo de los creyentes en aquellos días. Después de las enseñanzas de Pablo, encontramos a unos cristianos que se encuentran con un amor ferviente al tener que escuchar de la palabra del Señor y procurar de seguir esos mandamientos. Pero muchos años más tarde, cuando el Señor Jesús les envió una carta a los creyentes de Éfeso por medio del apóstol Juan, nos encontramos a la segunda y tercera generación de aquellos que habían escuchado, los cuales ya no prestaban tanta atención como antes. Es por eso que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Como lo leemos en Apocalipsis 2:4. La devoción y dedicación a Cristo de los creyentes en Éfeso había decaído, ya no era similar siquiera a la de la primera generación. Tenían un ferviente amor, pero ese ferviente amor se ha visto empañado por nuevas creencias. El segundo punto, nos encontramos con unas elevadas normas del cristianismo. La gente lo veía como si las actitudes del cristiano estuvieran lejos de su alcance y era simplemente seguir lo tradicional. Los hijos y nietos de los primeros cristianos no quisieron ser diferentes. Los creyentes eran llamados santos y el significado principal es separado y para el uso exclusivo de Dios, perteneciente a Dios, pero los creyentes en esta región habían llegado a ser cristianos tradicionales, como si hubiesen sido programados para simplemente cumplir con el rol con el que se les ha encargado. Se habían convertido en cristianos flexibles, porque habían dejado ingresar nuevas doctrinas a la misma iglesia, y eran un producto de un molde diferente al de los discípulos a quienes Jesús había compartido su mensaje. También en la oración sacerdotal dirigida a su Padre leemos las siguientes palabras: en los nuevos tiempos se había producido una ruptura en la ética judeocristiana y se percibía indiferencia hacia las normas bíblicas. El tercer punto, dentro del estudio de esta epístola, nos encontramos con la persecución. Esa persecución que muchas veces nosotros pensamos fue la que detonó que estos nuevos cristianos tuviesen que haber reprimido su fe, pero no. Este sería un segundo o un tercer punto, porque el peligro que acechaba en aquel entonces a la iglesia fue la seducción que vino desde el interior. Leamos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Como podemos leerlo en Mateo 24:24. Estos maestros, de los cuales nos hablaban, el apóstol Pablo les había dicho a los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, maestros, los cuales, sin importar la palabra, querrán enseñarles según a su propio gusto, incluso de forma equivocada, que no perdonarán al rebaño. Y entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos, ¿no? En cambio, el cristianismo no corría peligro de ser destruido. Iba en crecimiento, y eso es algo que nosotros hasta este tiempo podemos verificar. Pero
estaba en peligro de ser cambiado. Si nosotros al principio fuimos limpiados por la sangre de Cristo, en este tiempo nos encontramos con personas que están dentro de nuestras congregaciones tratando de cambiar esa doctrina con la cual nosotros habíamos llegado a ser salvos. Sin embargo, se intentó mejorarlo y darle una respetabilidad intelectual y que pudiera expresarse con términos de la filosofía popular. Ahora, la materia, lo material era esencialmente lo malo y solo el espíritu y lo espiritual era bueno. Nos encontramos con el gnosticismo que había penetrado las puertas de nuestra iglesia. Esa ideología que supone la salvación solo espiritual, donde el cuerpo y por ende la moral no tienen valor por medio de un conocimiento que solo lo saben algunos, sin importar la fe ni obras. Nos encontramos de este tipo de doctrinas queriendo ingresar al templo. ¿Qué más tenemos sobre el gnosticismo? Que fue un fenómeno que está relacionado con la tradición judeocristiana y este fenómeno agrupa a distintos sistemas religiosos que fueron considerados herejías durante los primeros 2 siglos. El gnosticismo entonces se había convertido en un enemigo del cristianismo, el cual era una forma de filosofía que había surgido del Imperio Romano.